y que en esta mañana sigamos en esa misma disposición de escuchar la palabra del Señor. Voy a pedir un favor, bueno, varios favores. El primero es que usted coloque su celular en modo avión, preferiblemente apáguelo, para que no distraiga en medio de la prédica. Lo segundo, los que tienen niñitos chiquitos acá en el salón, les recordamos que tenemos un salón acá donde ellos pueden recibir clases. O si no, usted es papito lindo, precioso, hermoso y mamita linda, precioso, hermoso, trate de controlar a sus pequeñines para que no pueda, para que más bien no impida que las personas se distraigan. Amén. Entonces espero que usted pueda estar atento a lo que el Señor hoy lo que va a hablarnos. Vamos a empezar con una oración. Le invito a que usted incline su rostro y donde está. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de servirte, de escuchar tu voz, de adorarte, de alabarte, de estar en un lugar como estos. Te pedimos, Espíritu Santo, de que seas tú una vez más. Tú eres lo más importante, tú eres el invitado de honor en este lugar. A ti es quien queremos escucharte, Señor. Me coloco en tus manos, Señor, para que sea tu palabra por medio de mí. Y declaro que tu Espíritu Santo, Señor, es quien tiene absoluto control de este tiempo, de este espacio, de cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, en el nombre de Jesús, y que creo que edificará muchas vidas y muchos corazones. Tu palabra, como siempre digo, Señor, será esa semilla que caerá en buena tierra, somos esa buena tierra y que dará fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, y tu iglesia amada dice amén y amén. Yo cada vez encuentro muchos más testimonios o muchas más entrevistas o muchas más personas opinando sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque la sociedad, la humanidad siempre está buscando las formas de poder obtener el éxito, de poder ser reconocidos, de poder destacar en algo, de poder alcanzar grandes objetivos y que esos objetivos se van representados en tener muchísimos recursos para poder sobrevivir, subsistir, comprar lo que tú desees. Y te digo que cada vez veo muchos más testimonios de personas que dicen que el éxito no necesariamente significa que tú tengas muchísimo dinero o que incluso puedas trazar una meta y alcanzar un objetivo. Que éxito no quiere decir que tú te hayas graduado con honores en la universidad donde te graduaste, que no necesariamente el éxito tenga que ver con que tú te hayas casado, con que tú tengas hijos, con que tú tengas cierta estabilidad económica. No siempre éxito significa todas estas cosas que te acabo de nombrar. Es muy probable que te hayas casado, incluso con la persona que Dios haya designado para ti, y que no tengas un matrimonio exitoso, aunque te hayas casado. Es muy probable que aunque tengas hijos, no tengas una familia exitosa, o tus hijos no sean exitosos, o tu relación con tus hijos no sea exitosa. Es probable que tengas dinero en tus cuentas de ahorro debajo del colchón, como algunos todavía acostumbran a guardar. Eso no significa necesariamente de que seas exitoso. Porque yo creo que ser exitoso va mucho más allá de lo que podamos tener, de lo que podamos poseer, de las metas o los logros que podamos obtener. Casarse es bueno, pero que te hayas casado, repito, no significa que sea un éxito. Un éxito es que tú puedas decidir por esa persona todos los días, que puedas decidir amar a esa persona todos los días, que puedas decidir estar con esa persona todos los días y poder compartir momentos con esa persona todos los días. El matrimonio es exitoso cuando tú como hombre o como mujer quieres llegar a casa. Eso es éxito. Un matrimonio exitoso es aquel que tiene comunicación, por ejemplo. Un matrimonio exitoso es aquel
donde no hay secretos, donde yo puedo decirte qué me molesta de ti y puedo escuchar que tú también me digas lo mismo. Eso es un matrimonio exitoso. Un matrimonio exitoso es aquel que me permite a mí tener experiencias con esa persona que escogí, incluso experiencias difíciles, dolorosas, complejas, pero decidir vivirlas con esa persona, a lo que da, al 120%. Un matrimonio exitoso es cuando yo quiero todos los días compartir con esa persona que escogí. Así que, como te decía hace un rato, que estés casado no significa que hayas alcanzado el éxito. ¿Tú sabes cuántos matrimonios desdichados hay? ¿Cuántas mujeres se sienten mal y están casadas? O incluso, ¿cuántas mujeres piensan que se han equivocado al tomar la decisión que tomaron en su momento de casarse con ese príncipe azul que ya no es tan azul y que ya no es tan príncipe? ¿Tú sabes cuántos hombres no quieren llegar a casa noche tras noche después de una ardua labor en su trabajo y que van en su carro, en su moto, a pie, en el Transmetro, en bus, en lo que sea, y dicen, bueno, quiero llegar allá porque no me gusta lo que voy a encontrar. No me gusta lo que voy a ver. No me gusta incluso lo que voy a comer. O sea, la comida que voy a recibir, yo estoy seguro que no va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque cuando llego de pronto me dicen, hey, calienta tú tu vaina, ahí te la dejé. ¿Verdad? O la carne es de hace 4 días. Dura, de mal aspecto y hasta de mal sabor. De hombres decidiendo comer por fuera porque en casa no tienen lo que quieren. Hombres que prefieren hablar con otras personas, pero cuando llegan a casa no pueden hablar con su cónyuge. Entonces, casarse no significa que ya hayas experimentado el éxito. Que se mantenga tu matrimonio con todas estas cualidades que te acabo de decir, eso es un matrimonio exitoso. Incluidos los problemas que puedas estar atravesando como pareja. Sí, porque casarse también tiene como ingrediente casi que principal diferencias y las van a ver. Las van a ver un montón. ¿Por qué? Porque te casaste con una persona diferente a ti. Y para aquellos que no se han casado, tengo que decirles que casarse es una bendición, que Dios dice es mejor que el hombre no esté solo, es decir, el matrimonio nace en el corazón de Dios, pero que no es para nada fácil, ¿cierto? Casados que están en este lugar, no es para nada fácil. Te casas con una persona totalmente diferente a ti. Te casas con una persona que muy seguramente vas a ver por las mañanas y ya no te va a parecer tan bonita o tan bonito como la noche anterior, cuando tenía todo el glamour que tenía. Y si habla, pues peor. El que lo entendió, no entendió, ¿no? ¿Sabes qué es ser exitoso? Que tú cuando llegues a casa, tus hijos te abracen y te digan, te amo, papá. Eso es ser exitosos. No es tener hijos, cualquiera tiene hijos. Que tus hijos te admiren. Eso es ser exitoso. O ser un papá exitoso. O una mamá exitosa. Que tu mamá pueda acercarse a ti con confianza y te pueda decir, ¿sabes qué? Mami, quiero hablarte sobre esto y sobre esto. Y tenga la certeza de que mamá no va a coger la correa y le va a dar, sino que la va a escuchar. Hace poco tenía una conversación con uno de mis hijos, con Juanpi, y le decía, mira Juanpi, confía en mí, puedes hablar conmigo. Yo tengo esas cosas que yo sé lo que puede estar pasando, entonces yo le dije, mira, es muy probable que hay cosas que no me hayas dicho y tuve una conversación con él bastante profunda, donde yo provoqué que él me dijera algunas cosas que no te voy a contar,
pero provoqué que él me dijera algunas cosas, pero yo le brindé mi confianza. Le dije, mira, puedes confiar en mí. Y lo que me dijo fue fuerte, porque lo que me dijo fue fuerte, ¿ya ves? Y yo lo que hice fue acompañarlo, lo que hice fue incluso abrazarlo, hablar con él, tratar de comprender y entender lo que él estaba viviendo, ser empático con el proceso que está viviendo. Pero también le dije, mira, y le dije con las ganas que tenía de escucharlo, le dije, mira, cuando quieras puedes acercarte a mí, me puedes decir lo que tú quieras, que no te voy a rechazar, te voy a escuchar. Entonces, ser un padre exitoso es que tus hijos pueden acercarse a ti y puedan hablar contigo. Y puedan tener la confianza de que tú les escucharás. Entonces, ya deja de ser bueno cuando nosotros como padres nos dedicamos a trabajar arduamente, altas jornadas, ¿verdad? Muchas horas. Y cuando llegamos a casa nuestros hijos están dormidos. Con la excusa o el pretexto de que hay que trabajar para llevar la comida a casa. Que no digo que esté mal, porque la Biblia dice el que no trabaje, que no coma, ¿sabes? Pero cuando nosotros nos encargamos de llevar las cosas al extremo, siempre alguien va a salir afectado, siempre, siempre. Y en este caso, cuando trabajamos muchísimo, cuando no podemos organizar nuestra agenda, cuando nuestro trabajo se convierte en nuestro Dios, en lo más importante, porque hay que comer, porque hay que comer, porque hay que pagar, porque hay que suplir esta cosa y esta otra. Y solamente es trabajo, 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 trabajo y trabajo, créeme, alguien lo va a sufrir. Alguien lo va a sufrir. Y en este caso lo puede sufrir tu pareja, lo puede sufrir tus hijos. Sufre el ministerio, el llamado que Dios te ha dado, el llamado que Dios te ha entregado, lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Todo lo que te beneficia va a sufrir. Cuando llevas al extremo situaciones, en este caso el trabajo, que no tienes un equilibrio al momento de hacerlo, solamente porque estás preocupado, solamente porque estás cargado, solamente porque tienes muchas obligaciones. Y disfrazas el hecho de poder cumplir con cada una de esas obligaciones trabajando mucho más tiempo del que deberías, llevando trabajo a casa incluso, no dándole tiempo de calidad a tu familia, ni siquiera tienes que gastar tanto dinero para poder tener tiempos de calidad con tu familia. Te puedes ir a un parque que son gratis y ahí te vas con tu esposa y con tus hijos y se montan ahí en cualquier cosa y se comparten juntos, compran un perro caliente, qué sé yo. Pero no todo puede ser lo que siempre llevamos al extremo que va a afectar o que va a terminar afectando a alguien. Porque si tú quieres ser exitoso, no solamente en una sola cosa, sino que tu vida sea exitosa, que todo lo que hagas sea exitoso, que la gente pueda ver y pueda darse cuenta que tú eres una persona integral. Que no es que tienes esos picos, no, que eres muy bueno en algo y en eso te destacas, pero en otras cosas quizás no tanto. Sí, que eres bueno supliendo en casa lo que se necesita, pero eres malo prestando la atención a las necesidades que pueden tener las personas que viven contigo. Que ni siquiera te das cuenta de la necesidad que tienen las personas que viven a tu alrededor, que no necesariamente es el dinero que puedes darles, sino el tiempo que puedes pasar con ellos. La calidad de tiempo que puedes brindarle. Las personas que consiguen el éxito, teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, no el éxito que el mundo nos vende, ¿no? Sino el éxito que está en la palabra de Dios, son personas que no pierden su tiempo, que lo saben aprovechar. Son personas que su tiempo no lo usan para criticar a los demás, por ejemplo. ¿Tú quieres ver una persona exitosa? Seguramente es una persona que no pierde tiempo criticando a alguien más, que no pierde tiempo hablando de alguien más, que está enfocado en lo que Dios tiene para su vida. Porque sí, tengo que decirte que la persona más exitosa que podamos conocer, que podamos ver, es aquella en la cual se cumple el propósito por el cual Dios la diseñó. Esa es una persona exitosa. Si querías una definición, algo que lo pueda simplificar un poco sin restarle importancia, la persona exitosa es aquella
en la cual se cumple el propósito por el cual fue diseñada por Dios. Te tengo una noticia. Fuiste diseñado por Dios. Y si fuiste diseñado por Dios, Dios tiene un propósito contigo. Y la pregunta es, ¿conoces el propósito que Dios tiene contigo? ¿Sabes lo que Dios quiere hacer por medio de ti? ¿Sabes que si estás respirando es porque ese propósito debe cumplirse en tu vida? Porque si yo entiendo que Dios me creó, como dice la palabra, desde el vientre de mi madre y que no soy un accidente, pues yo debo entender de que Dios tiene un propósito en mi vida. Y si Dios tiene un propósito en mi vida, soy exitoso cuando ese propósito se cumple. Porque hay mucha gente por ahí, aún dentro de la iglesia, obteniendo muchos logros, fijándose metas y cumpliéndolas. Y está bien, la pregunta es, ¿están dentro del propósito de Dios? ¿Es para eso que fuiste creado? ¿Dios te creó para eso? ¿Te confunde o te abruma el que tengas capacidad para un montón de cosas, todas por fuera del propósito de Dios? Pues sí, tienes y tenemos capacidad para hacer un montón de cosas. Yo puedo saber manejar bicicleta, pero eso no quiere decir que Dios me haya creado para que vaya al Tour de Francia y pueda participar en el Tour de Francia. Y yo sé manejar bicicleta. Y así como eso, cualquier otra cosa que podamos hacer que no significa que hayamos nacido para eso. Por eso siempre la pregunta que debe estar en nuestra mente, rondando nuestra mente, es: ¿el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida? Para aquello que fui creado, yo veo que día a día eso se viene dando. ¿Qué es lo que Dios ha dicho que va a hacer por medio de mí? Pues cuando yo entiendo esto, yo me doy cuenta que tengo que buscar el éxito dentro del plan que Dios ha establecido para mi vida. Y eso no se va a dar si yo sigo criticando a los demás, en primer lugar, o sigo buscando los errores en los demás. Casi siempre que tú puedas conocer personas que están buscando errores en alguien más, pierde el foco del propósito que Dios tiene para él. No tiene tiempo. Las personas que avanzan y que tienen cosas por hacer, que están agendados, no tienen tiempo de estar hablando con alguien más. Está hablando mal de alguien. No tienen tiempo para eso. Otro aspecto que evita que tengamos éxito es cuando siempre estamos buscando excusas. Entendemos que hay un propósito, pero siempre estamos buscando excusas. Es decir, no tengo tiempo, no es el momento, estoy esperando el tiempo de Dios, estoy planificando, ordenando, ya tengo todo listo, voy a mirar para ver cuándo empiezo. Y somos procrastinadores, que no es más que la persona que aplaza lo que tiene que hacer hoy, lo aplaza para un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, 5 años, porque siempre se siente joven, porque cree que tiene tiempo o porque se siente eterno aquí en la tierra. Y tengo que decirte que tus días están contados. Tus días están contados. No sé cuándo vayas a morir, pero eso es lo más seguro que tenemos. Y es para lo que menos nos preparamos. Seguro que todos los que estamos aquí, algún día ya no estaremos. Vamos a morir. Y cuando nosotros tenemos esa seguridad, entendemos que lo más valioso no es tener dinero, que lo más valioso no es acumular dinero, guardarlo o atesorarlo. Lo más valioso es el tiempo y saberlo aprovechar. Es lo más valioso que tenemos. Entonces, cuando comprendemos que lo más valioso es el tiempo y lo entendemos, es algo que interiorizamos, es algo que examinamos nosotros mismos. O sea, es como sentarse y decir: oye, yo sí estaría aprovechando el tiempo. Que no es hacer un montón de cosas. Yo siempre coloco el mismo ejemplo, no me acuerdo dónde lo vi. Yo siempre coloco el mismo ejemplo porque me encanta además. Movimiento no implica avance. Que estés haciendo un montón de cosas, que te levantes a las 5 de la mañana y te acuestes a las 12 de la noche, no significa que seas productivo. Entendiendo que el propósito de Dios debe cumplirse en ti. Yo puedo estar haciendo esquipe aquí. ¿Me estoy moviendo? ¡Claro!
pero no estoy avanzando. No estoy avanzando. Entonces me puedo mover sin avanzar. Me puedo mover sin avanzar. Entonces, como nosotros estamos activos, digo aquellos que no son flojos, ¿no? Como estamos activos, estamos haciendo cosas, estamos llenos de tareas, pensamos que por estar lleno de tanto trabajo, y hay gente que se queja por eso, pero que no hace nada por disminuirlo y por aprovechar realmente lo que tiene que hacer, entiende de que está creciendo, está avanzando, y no es así. No es así. Puedes estar golpeando al aire, como decía el apóstol, que yo no golpeo al aire, dice el apóstol, que es que hacer cosas innecesarias o hacer cosas que no aportan al propósito. Porque si yo entiendo, ¿para qué Dios me creó? Que Dios me formó para algo, ¿qué tengo que hacer yo? Siendo consecuente con la decisión de poder aceptar a Cristo en mi corazón. Bueno, todo lo que hago debe acercarme a ese propósito. Todo lo que hago debe acercarme a ese propósito. A mí alguna vez me dijeron, no, mira que tú vas a ser pastor. A mí nunca me gustó la idea, nunca. O sea, te confieso que a mí nunca me gustó la idea, nunca. Oh, que tú, no, pero ¿será que Dios se equivocó de pronto? ¿O tú estás equivocado? Pero yo no entendía ese cuento de que la gente se acercaba y me decía, tú vas a ser pastor. Y yo decía, pero ¿y a ti quién te dijo eso? ¿Verdad? Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no eso. O sea, al principio yo no quería aceptar, ¿verdad? Pero habían personas que se acercaban que no me conocían, Dios me empezó a mostrar, Dios me empezó a revelar, Dios me empezó a confirmar. Y bien, ya, con esto como que no tiene ya reversa, ¿verdad? O sea, soy bueno para muchas cosas, pero tengo que entender que Dios me ha llamado para algo en específico. Y decidí, yo dije, bueno, ya listo, voy a dejar de estar luchando con el llamado de Dios. Y no fue fácil, porque no fue fácil. No había recursos, no había dinero, no había... Te puedo confesar que no había ni una visión clara de qué era lo que Dios quería en ese momento. O por lo menos yo no lo sabía. Pero ¿qué pasa? Llegaban pensamientos en mi mente que decían, ve, pero ¿esto cómo va a pasar? ¿Esto cómo va a suceder? Mi esposa embarazada y sin tener un solo peso para poder comer. Ella se había quedado sin trabajo. Y yo decía, pero bueno, ¿y esto cómo va a ser? ¿Cómo es posible que se pueda dar? Y yo buscaba un trabajo, buscaba otro trabajo y miraba por un lado y miraba por el otro. Tío, ok, sí, yo entiendo que voy a ser pastor, pero ahora, cálmate, voy a mirar para ver solucionar ahora, el ya. Y así nos pasa a nosotros. ¿Ves? Y hasta que yo no entendí que mi llamado no tenía nada que ver con lo que pasaba en ese momento, sino con lo que iba a pasar o con lo que iba a suceder a medida que yo diera pasos de fe, no pude ver lo que realmente Dios tenía para mi vida. Me estrelló un montón de veces, Yo fui taxista, vendedor de queso, vendía y compraba cosas. Una vez me engañaron por allá en un negocio donde tú invertías algo y después tenía que salirlo a vender, una especie como de pirámide, todo extraño, donde perdí la plata, perdí los productos, perdí todo, todo con el afán de, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo lo hago? Listo, entiendo que Dios me llamó para esto, pero, pero mientras qué, y así nos pasa por mucho tiempo, pero somos nosotros quienes lo decidimos. Y Dios nos cierra las puertas en la cara y nos enojamos con Dios. Hoy tenemos un negocio de aguacate, mañana de tomate, pasado de maracuyá, pasado de qué sé yo. Después viene una revelación divina, entre comillas, y entonces Dios nos dice que tenemos que pintar casas. Después viene otra revelación divina, y Dios nos dice que tenemos que vender pollo. Después viene otra revelación divina, porque Dios siempre se anda equivocando y porque Dios siempre anda inestable, como nosotros, según nosotros. Entonces ya queremos ser vendedores de pizza o qué sé yo. O sea, siempre estamos intentando hacer un montón de cosas con la excusa de Dios me dijo. Y la mayoría de veces Dios no nos ha dicho nada. Y hay un propósito que es general. Y mientras que yo no dije, hey, yo no soy taxista, Dios no me creó para eso sin ánimo de desmeritar a aquellos que lo son. Pero hay gente que fue creada para algo específico. Pero yo creía que era todo. Y a la larga no era nada. Me movía mucho, pero no avanzaba nada. Entonces cuando dije, bueno, ya está bueno, porque eso sí, cada vez que me metía en un enrollo, quedaba endeudado y con menos plata de la que tenía antes.
sea, con el afán de buscar plata, no solamente perdía, quedaba debiendo. ¿Eh? Porque así pasa. Enredado por un lado, enredado por el otro, enredado por un lado, enredado por el otro, y sin tiempo de poder ver con claridad lo que Dios quiere hacer o quería hacer conmigo. Entonces, cuando yo me quedé quieto, yo dije, ni más, o sea, yo aquí no me muevo aunque me muera del hambre. Ya está bueno ya. Cuando me quedé quieto y aprendí a esperar en Dios, entendí que tenía que hacer cosas para que pasara lo que Dios había dicho que tenía que pasar en mí. Entonces, en vez de estar perdiendo tanto tiempo buscando por ahí qué era lo que iba a hacer, entendí que tenía que estudiar la Biblia, por ejemplo, que tendría que empezar a sacar bosquejos de prédica, porque si Dios me iba a llamar para ser pastor, yo no iba a venir aquí a pararme en un atril como esto a decir un poco de tonterías. Entonces tenía que prepararme, tenía que estudiar, y entonces empecé a enfocarme en lo que Dios había dicho que yo tenía que ser. Con la fe de que Dios iba a proveer lo suficiente si yo me encargaba de hacer lo que me correspondía hacer. Y empecé yo mismo. Mira, Dios no me deja mentir. Eran 2 y 3 de la mañana y yo tenía bosquejitos de prédica en un atril, que era el mesón de la cocina, y ahí lo tenía yo. Y yo empezaba, a veces era una chancleta, a veces era el control remoto del televisor, y yo empezaba y lo agarraba con la mano izquierda y veía cómo se agarra el micrófono. Todo, veía cómo se agarra el micrófono, qué tengo que hacer y tal. No, mira, que la expresión corporal, que no sé qué, que dónde tienes que mirar en el auditorio. Y todo eso lo empezaba yo a mirar. Y yo decía, oye, ¿cómo será? Y yo mirando así, entonces, ¿cómo caminaré? ¿Ya? Sí. Todo eso, loco, como a la 1 o 2 de la mañana, mirando, ensayando para ver cómo salía. Todavía no tenía la primera invitación a predicar. Todavía nadie me había dicho que tenía que predicar. No tenía ni idea, porque ya te he contado antes que siempre a quien le decían predicar era a Lady, siempre. Siempre le decían, Lady, Lady, Lady. Y yo, pues bueno, yo entendía que ella tenía más experiencia, ¿verdad? Pero yo a pesar de eso, yo me preparaba y tenía bosqueo y tenía prédica. Y yo decía, no, para cuando me toque, aquí va a estar, mira, punto 1, punto 2, punto 3. Me di cuenta que hablaba demasiado, entonces no podía ser tan largo, ¿verdad? Porque entonces me demoraba 3 y 4 horas. Pero ya yo estaba preparándome para cuando me tocara la oportunidad, poder hacer lo que Dios me había dicho que hiciera. ¿Por qué? Porque entendí que Dios me estaba llamando. A la par me tocó dejar una cantidad de cosas que impedían que ese propósito se diera. Me costó, sí me costó, pero comprendí que había que dejarlos, que había que apartarme, que había que creer que Dios era quien me iba a sostener, que Dios era quien se iba a encargar. Que si yo quería que Dios se manifestara en mi vida, tenía que dejar que Él trabajara en mi vida y en mi corazón. Y entonces tenía que estar atento a que Dios me hablara para poder hacer justo lo que se necesita para que ese propósito se cumpla. Entonces, una persona exitosa es la que entiende que Dios es quien da las pautas para que pueda cumplirse ese propósito. Que es Dios quien determina los tiempos. Que es Dios quien da el paso a paso para que tú puedas caminar seguro. Porque el propósito de Dios para que se cumpla se necesita fe. Y la fe es la seguridad que tenemos de que Dios está con nosotros en cada paso que damos. Aunque caminemos a ciegas la gran mayoría de las veces. Pero si está esa dualidad de, ay, ¿será que, bueno, listo, hoy le creo a Dios y mañana no? Hoy entiendo que Dios me llamó para esto, pero mañana no. Hoy creo que lo que quiere hacer Dios conmigo es esto, pero mañana creo que no. Entonces esa dualidad hace que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Y como es algo integral, y aquí es donde viene la cosa dura del mensaje, como es algo integral, cuando el propósito de Dios no se cumple, somos personas desintegradas, somos personas que lo que hacemos siempre va a afectar a las personas que amamos. En otras palabras, cuando el propósito de Dios no se cumple en nuestras vidas, o no se está cumpliendo porque nosotros tercamente y testarudamente optamos por hacer lo que nos da la gana, vamos a afectar a las personas que amamos. Pastor, pero yo no hago nada malo. Eso es lo que nosotros creemos.
Eso es lo que nosotros creemos. Pero yo cuando entiendo ese pasaje que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, que es uno de mis pasajes favoritos. Esto no tiene que ver con el pecado que podamos cometer. Con el pecado evidente, con el que ya es reconocido. No, es que cuando tú entiendes que debes hacer lo bueno, como por ejemplo, amar o respetar a alguien, que eso es bueno, y no lo haces sabiéndolo, es pecado. Y así pasa con todo. Si el propósito de Dios, el que ya Dios ha determinado para nosotros, está claro, y nosotros decidimos, no, ahora no. Estamos dejando de hacer algo bueno, no por hacer un pecado, pero estamos diciéndole a Dios, no, mira, yo no puedo hacer esto bueno porque voy a hacer esto otro. Te termina convirtiéndose en una falta hacia Dios. Teniendo en cuenta mi ejemplo, si Dios te ha dicho a ti que tú vas a ser pastor, ¿qué estás haciendo para que suceda? Ahora, puede que no te diga que eres pastor, pero evangelista, qué sé yo, no sé, lo que sea que te haya dicho. ¿Cuánto tiempo va y no pasa nada contigo? ¿Cuánto tiempo va y no pasa nada? Ah, no es que estoy muy ocupado, no es que estoy en esto, no es que estoy en lo otro. Pero te lo dice una persona que hace un montón de cosas y que tiene que estructurar su agenda y cuadrar su agenda bien para que pueda rendir el tiempo y poder hacer un montón de cosas. Dice una persona que se acuesta a la 1:30 de la mañana y se levanta a las 7 de la mañana, 7:30 más tardar. 6 horas, 5 horas lo que duerme. Todos los días. Todos los días. Hay tiempo. Y si tienes que dormir menos, pues tendrás que dormir menos. ¿Quieres hacer un montón de cosas? Bueno, entonces tendrías que dormir menos. Para que puedas ver lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. O si no, tienes que dejar de hacer algunas cosas que has creído que son importantes y que te roban tiempo para que el propósito de Dios se dé. Entonces, queremos alcanzar el éxito. Queremos ser exitosos teniendo en cuenta de que el propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas. Josué 1:7-8 dice, Josué 1:7-8 dice, solo te pido que seas fuerte y que seas valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Esta palabra Dios se la estaba entregando ¿a quién? A Josué. ¿Y qué le dijo a Josué? ¿Quiero que seas carpintero? No. ¿Le dijo que quería que fuera abogado? ¿Le dijo que quería que fuera médico? No. Cuando Dios habla, cuando Dios nos dice algo, Dios no anda diciendo muchas cosas al tiempo para confundirnos. Dios dice, te creé para esto. Quiero que hagas esto. Quiero que te enfoques en esto, porque quiero llevarte a este lugar. Así es Dios de clarito, de clarito. Y yo sé que Dios te ha hablado claro, muy claro. A Josué le había dicho, mira, tú liderarás la entrada a mi pueblo a la tierra prometida. Esa era la visión y el propósito que Dios tenía ¿con quién? Con Josué. No sé cuál sea tu visión, lo que Dios te entregó, el propósito que Dios ha determinado para ti, pero muy seguramente Dios fue claro en lo que te dijo. Muy claro. Entonces, para que seas exitoso se debe cumplir el propósito. Y aquí dentro de ese propósito, Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. ¿Qué te dijo Dios que iba a hacer por medio de ti? Lo que sea que te haya dicho. Se requiere de fuerza y de valentía. Se requiere de fuerza y de valentía. Vas a pasar hambre si es posible. Vas a pasar por situaciones difíciles si es posible. Vas a sentirte ahogado y asfixiado si es posible. Porque ¿qué más requiere que seamos fuertes y que seamos valientes? ¿Situaciones fáciles? Ah, es que el propósito de Dios se da fácil. No, Señor.
¿Quién ha dicho que es fácil? Nadie te ha dicho que sea fácil. Y si lo escuchaste en algún lugar, te engañaron. Te engañaron. Y yo sería muy irresponsable si te digo, hey, se va a dar fácil. Prepárate que se va a dar fácil. Sería muy irresponsable porque no es así. Si no, Dios le hubiera dicho a Josué, hey, mira, solo te pido que seas chévere. Nada más con que seas chévere ya, no te preocupes. Ni te esfuerces ni seas valiente. ¿Quién ha dicho eso? Se requiere de fuerza y se requiere de valentía. ¿Para qué? Dice, así podrás obedecer. Sin fuerza y sin valentía no se obedece. Ah, pastor, o sea que quien no obedece es débil. Claro. Quien no obedece es débil. Claro. Quien no obedece es cobarde. ¿Qué es lo opuesto a valentía? Y esto le suma, no tiene fe. ¿Ya ves? Entonces cuando Dios te dice, es esto, y tú no te animas a hacerlo, tú no eres fuerte ni eres valiente. Josué, eres tú quien va a liderar al pueblo. Ese es tu trabajo. Ese es el propósito por el cual yo te diseñé a ti. Te he venido preparando en el desierto incluso para que puedas cumplir esta misión. Ah, bueno, listo, Señor. Me imagino a Josué ya. Ah, bueno, listo, Señor. Voy para esa. Venga, te voy a hacer una advertencia. Necesitas ser fuerte y valiente. Necesitas ser fuerte y valiente. ¿Para qué? Para que puedas obedecer todas las leyes que yo le di a mi siervo Moisés. ¿Cuáles son esas leyes? Íntegros. El propósito de Dios se cumple solamente en personas íntegras. O sea que una persona exitosa es aquella que es íntegra. Eso es una persona exitosa. Dice, no desobedezcas ni una sola de ellas. Dice, y te irá bien por donde quiera que vayas. Te va a ir bien. Siempre y cuando seamos obedientes. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Dios, te voy a bendecir, voy a hacer grande cosa en tu vida, quiero hacer algo maravilloso contigo. Esas son las promesas que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Y es cierto, porque eso es lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Pero ¿qué se requiere para que podamos nosotros experimentar todas esas promesas? Obediencia. Obediencia. Cuando somos obedientes es imposible que no nos vaya bien. Cuando obedecemos a Dios, siempre nos va a ir bien. Y dice la palabra, nunca dejes de leer el libro de la ley. Dice, estúdialo de día y de noche. Y dice, y ponlo en práctica. Entonces, una persona exitosa es aquella que estudia y que pone en práctica lo que aprende. ¿De qué me sirve a mí saber que Dios es amor? Y que todo aquel que tiene a Dios en su corazón es amor, si yo no lo practico. Yo digo, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Se convierte en letra muerta. La palabra dice, perdonen a quienes los ofenden. Entonces, ¿de qué me sirve a mí saberlo si no lo voy a colocar en práctica? No me sirve absolutamente de nada. Yo puedo saber muchas cosas y puedo estar crudo en la práctica y eso impide que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. ¿Cuándo comienzo a avanzar? Cuando amo a pesar de cualquier cosa. Cuando perdono a pesar de todo lo que me hagan. Cuando no pago mal por el mal que recibo. Cuando aprendo de que debo amar a mi prójimo. Cuando me doy cuenta de que Dios debe ser lo primero en mi vida. Cuando entiendo que lo más importante en mi vida debe ser el Señor. Cuando Él está en primer lugar en mi corazón. Todo esto que te estoy diciendo, ¿está o no está en la Biblia? Entonces, a esos principios es a los que se refiere la palabra que debemos nosotros colocar en práctica
y que es la evidencia de que somos obedientes y que si somos obedientes nos va a ir bien. Entonces yo podría decirte algo profético que tiene que ver con obediencia igual a que te vaya bien. ¿Ya? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Y te vaya bien? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno. ¿Y por qué a la gente le va mal? Diga, porque no honra. Porque no honra. Para que te vaya bien, ¿qué tienes que hacer? Honrar. Y cuando no honras, ¿qué te pasa? Te va mal. Y no eres bueno en lo que haces. Y por eso te va mal. De todos los principios que están en la Biblia son para ponerlos en práctica. Dice, ponlo en práctica y dice, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Si lo colocamos en práctica, vamos a tener éxito en todo lo que hagas. Ahora, quiero hacer una salvedad que creo que al principio lo dije. Tú puedes ser bueno en algunas cosas que hagas, ¿verdad? Incluso puedes ser exitoso en algunas cosas que hagas. Pero aquí el éxito que habla la palabra es éxito en todo. Porque dice, tendrás éxito en todo lo que hagas, no en algunas cosas, sino que tendrás éxito en todo lo que hagas. A donde quiera que vayas, te va a ir bien. Lo que quiera que emprendas, porque es propósito de Dios, te va a ir bien. Y esto me recuerda un poco la vida de José. ¿Te acuerdas de José? Un hombre soñador. Un hombre que tuvo sueños, los contó, le fue mal con sus hermanos, lo vendieron por allá, lo metieron en un hueco, ¿verdad? Pero a donde quiera que iba José, y tú te conoces la historia, donde quiera que iba José, José era bendecido por Dios. Donde quiera. Entonces, nada que, ay, no, es que a mí me va mal porque es que yo no quiero estar aquí. No, donde tú estás, si eres obediente, está el favor y la gracia de Dios. Y si Dios te puso ahí, con mucha más razón. Con mucha más razón. Porque José estuvo en la cárcel. ¿Y cómo le fue en la cárcel? Lo nombraron ahí líder de la película. Ahí estaba, donde iba el man, era un crack. Donde iba el man, era un crack. ¿Por qué por él? No, era porque era un tipo obediente. Era un tipo que conocía el corazón de Dios. Era un tipo que tenía experiencias con Dios. Entonces, ¿dónde iba? Era Dios mismo por medio de él. Allá fue, ¿verdad? Y lo colocaron el man más, ¿cómo es la palabra, vale? El man con más autoridad antes del rey. O sea, no había nadie por encima de él, sino el mismo rey. En una tierra que no era su pueblo. En un lugar que no era su casa. Fue Dios mismo quien lo colocó ahí. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta bendecir a gente obediente. A Dios le encanta bendecir a gente obediente. Entonces, por ahí hay gente con cargos y con posiciones que quizás lo más probable es que no se merezca porque no tenga la capacidad, pero a Dios le plació que estuviera ahí. ¿Sabes por qué? Porque son obedientes. Porque son obedientes. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. Gente con full capacidad. Supremamente intelectuales. Supremamente preparados. ¿Verdad? Y Dios no los escoge porque no son obedientes. Y escoge a alguien menos preparado, con menos capacidad, y lo pone en lugares donde seguramente no lo merece, pero donde Él lo puede usar. ¿Sabes por qué? Porque son obedientes, le creen a Dios. Le creen a Dios. O sea, hay personas que Dios los llama. Él dice, esto es lo que quiero hacer contigo, y no prestan atención nunca. Y por eso nunca ven lo que Dios quiere hacer por medio de ellos. Y puede que sean buenos en algunas cosas, pero no tienen un éxito integral. Siempre hay una fisura. Y por esa fisura se mete el enemigo. Y esa fisura puede ser tu matrimonio. Porque cuando no nos alineamos con Dios en obediencia y no hacemos lo que Dios nos pide, se abre una puertecita. Esa puertecita puede ser tus finanzas que nunca avanzan. Esa puertecita puede ser
tus hijos que se rebeldizan. Esa puertecita puede ser tus mismos hijos que empiezan a hacer prácticas que no están bien delante de los ojos de Dios y se pierden. Entonces todos van a la iglesia menos tu hijo. Y tú dices, pero ¿por qué? Si voy a la iglesia los domingos, si le enseñamos la palabra, si tal y tal. Pero claro, tú no te acuerdas ni por ahí se te pasa de que tienes una puertecita abierta que se llama desobediencia. Dios te dijo qué tenías que hacer y no lo has hecho. Y cuando Dios nos dice esto es lo que tienes que hacer, no es porque Él sea un Dios caprichoso. Dios sabe para qué nos creó. Y no es suficiente con que vengas los domingos a la iglesia, con que vengas entre semana a la iglesia, que por cierto el miércoles, se nos había olvidado, el miércoles no hay servicio porque es festivo y porque no hay servicio. De cuando Dios te dice, es esto lo que quiero hacer contigo y es a este lugar donde pienso llevarte, y tú decides que no, porque no es el tiempo, porque no estás preparado, porque sientes que hay otras personas que lo pueden hacer, tú puedes venir aquí, a la iglesia, y sentarte justo en el lugar donde estás. Sagradamente cada domingo. Incluso puedes orar en casa. Puedes tener un tiempo devocional si quieres. Puedes ir los sábados al ayuno si quieres también. Puedes hacerlo. Que eso jamás, escucha bien, jamás va a reemplazar lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Y si tú no entiendes eso, si tú no lo comprendes, se va a afectar algo en tu vida. Esa fisura de la que te hablo va a afectar. Entonces te vas a hacer la pregunta, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy hijo de Dios, si yo voy a la iglesia los domingos, yo no siento que haga algo malo, oye. Yo no siento que es mayor y no sé qué. Tú sabes bien, lo sabes, que Dios te ha dicho qué es lo que tienes que hacer y no lo has hecho. Lo sabes. Y si no lo sabías, pues hoy lo estás confirmando. Hoy lo estás confirmando. Porque lo contrario a tener éxito es ser un fracasado a nivel espiritual. Es ser un fracasado. Entrevistaban a un deportista de alto rendimiento. Y le decían, no, nosotros ganamos mucho dinero, pero es que no tengo tiempo para disfrutarlo. No tengo tiempo, o sea, tenemos tantas cosas por hacer, entrenamiento, viajes de un lugar a otro. Bien, los mejores aviones, tenemos las mejores casas, las casas que son las casonas. Tenemos posibilidad de comprar lo que nosotros queremos. Es ir a una tienda y no preguntar por el precio, es quiero esa muleta, no me importa cuánto cuesta, échala para acá. Así, porque así lo decía, pero no puedo hacer lo que quiero. No puedo hacer lo que quiero. He entendido, decía él, que el éxito no es tener dinero. He entendido que el éxito no es tener dinero. Y espiritualmente yo puedo entender que Dios nos da la capacidad para disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Siempre y cuando estemos alineados con Él y dando pasos para que su propósito se cumpla. Porque aún dentro de la iglesia hay gente sin disfrutar del fruto de su trabajo. Dentro de la iglesia. Afanados, turbados y preocupados. Y por eso Jesús le hizo la invitación de, hey, vengan ustedes que están cansados. Ustedes que están turbados. Vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Tú sabes qué significa eso? Tengo un propósito para ti. Así que vengan a mí. ¿Sabes qué significa? Mueran a ustedes. Mueran a ustedes. Porque dice, mi carga. ¿Cuál carga? Dile propósito. Dice, mi carga es fácil y ligera de llevar. Igual es una carga, pero es la carga del propósito. En otras palabras, ustedes están muy cansados, ustedes están muy turbados, haciendo un montón de cosas que no son el propósito por el cual yo los diseñé. Vengan a mí ustedes que están trabajados y cargados
y yo los haré descansar. Ay, qué chévere, el Señor me hace descansar, me quita mis cargas y me deja... No, te las quita y te pone otras, que es el yugo de Él, que es su propósito. Es su propósito porque fuiste creado para eso. Fuiste creado para eso. Ay, quítate. Desgraciada. Tener éxito es que Dios esté con nosotros. Y esto tiene que ver con propósito. Y cuando hablaba de José, hacía referencia en Génesis 39:2, que dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Dice que ¿quién estaba con José? Dios. Entonces, ¿cómo le salían las cosas? Muy bien, no bien, muy bien. Dice, mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José. ¿Quién se dio cuenta que estaba con José? El egipcio. Para ti que tienes un jefe barro, que tiene gente que está por encima de ti que son insoportables. Esa gente tiene que ver que Dios está contigo. Ay, Dios, cámbiame de trabajo, que se muera el jefe. Eso no va a pasar. Para aquellos que han venido orando, que se muera el jefe. No, no, no. Es que Dios no te puso ahí por casualidad. Es que tu jefe necesita ver a Dios en ti. Así como lo vio el egipcio aquí, que lo vio en José. Y se dio cuenta que Dios estaba con quién? Con José. ¿Sabes cuándo somos dignos de confianza de gente que es incrédula? Cuando esa gente ve a Dios en nosotros. Así es. De pronto se levanta la oposición y tal, pero al final siempre reconocen que Dios está contigo. Siempre van a reconocer que Dios está contigo. Dice, José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró como mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Poquita, ¿no? Poquita cosa. Entonces, cuando Dios está con nosotros, mira, gozamos de unos privilegios que nadie más. Nos pasan cosas que a nadie más. Sí, nos pasan también cosas barras, pero Dios nos enseña y nos forma. Pero cuando Dios está con nosotros, nos pasan cosas muy, pero muy buenas que no le pasan a todo el mundo. Dice, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. O sea, por José, todo era bendecido, todo. Y era una tierra pagana. Era una tierra pagana. Entonces, si sabes que cuando Dios está en ti, aunque estés en una empresa que no tenga temor de Dios, nada más con que tú estés, a esa gente le va a ir bien. ¿Pero por qué? Porque estás ahí con propósito, fue Dios quien te colocó ahí y estás cumpliendo una asignación por el tiempo que Dios ha determinado. Y cuando ese es el propósito y nosotros lo entendemos de esa manera, no importa dónde estamos, vamos a prosperar. Y vamos a dar mucho, pero mucho fruto. Cualidades que tenía José. José era un man íntegro, como te acabo de decir ahora. Si viste lo que le pasó con la esposa del man, ¿verdad? Se le tiró el man, porque José como que era pinta, ¿sabes? Y se le tira a la vieja, pero en avalancha, así. Te quiero, papi. Así le dijo, te quiero, estás bueno. Así, claro. Y José dijo, hey, yo no puedo hacer esto, señora, por favor. Que es la fuerza que tenemos que tener nosotros los varones cuando se nos tiren por ahí las damas. Aleluya. No, yo no puedo hacer esto. Mira, José dijo, yo no puedo hacerle esto a Dios y no puedo hacerle esto a mi Señor que me ha confiado absolutamente todo menos a ti. Me lo dio todo menos a ti. El man fue íntegro.
El man fue íntegro. Y una persona exitosa es aquella que es íntegra. Pero fíjate, a pesar de la integridad, se cometió una injusticia con él, ¿verdad? Ella lo acusó falsamente y él se fue. Lo metieron preso. O sea, por hacer lo bueno, a veces nosotros sufrimos consecuencias que Dios permite en nuestra vida, aún haciendo lo bueno. Pero ya en la cárcel, dice la palabra, Dios colocó gracia y favor de él. Pero nombraron el capo de la cárcel. No el Pablo Escobar, no, el capo de la cárcel. Y ahí le iba bien, o sea, donde el man iba, le iba bien. Que es lo mismo que te debería pasar a ti, que me debería pasar a mí. Porque somos enviados y asignados por Dios para labores bien puntuales que Dios ha determinado. Entonces el miedo a veces nos visita y creemos que es mejor no tomar la decisión de poder creerle a Dios. Pero yo te puedo asegurar que cuando tomamos esa decisión, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Bien poderosamente. Hoy Dios quiere que tú puedas entender que el camino al éxito es más allá de lo que tú habías quizás malinterpretado. Frases que sacas de la palabra como, no, todo lo que yo hago debe ser próspero, todo lo que hago Dios lo va a bendecir. No, no todo, no todo. Tiene que estar dentro del marco del propósito de Dios. No todo. Tiene que estar en el marco del propósito de Dios. Y para resumir un poco y terminar, el éxito tiene que ver con tener una vida de oración. Una persona exitosa es aquella que tiene una vida de oración. Que ora, como dice la palabra, orad sin cesar. Una persona exitosa es aquella que entiende que Dios debe ser primero en su vida. Y que nada lo reemplaza, nada, absolutamente nada. Ser exitoso es siempre pensar en ayudar a alguien más. En que hay necesidad alrededor de nosotros. Y que ser instrumentos de Dios significa que yo ayudo a mi prójimo. Ser exitosos es sembrar lo bueno aplicando principios. Entendiendo que fuimos diseñados para eso. Ser exitosos es ser perseverantes porque no será fácil. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. No nos demos por vencidos. Una persona exitosa es aquella que no se da por vencida cuando viene el obstáculo, cuando la situación se pone complicada. Una persona exitosa es aquella que se levanta entendiendo que hay un propósito que debe cumplirse y que cada día que pasa, en realidad no es un día más, es un día menos que tienes para que el propósito de Dios se cumpla. Y que cuando cumplimos años, por cierto, la próxima semana cumple mi esposa y le dejo la cuñita. Sí, tenemos un año más, pues en realidad es uno menos. Es uno menos. Cumplimos uno más, pero es uno menos. Es uno menos y el tiempo es valioso. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. No perdamos el tiempo en peleas, rivalidades, en pugnas. No perdamos el tiempo en faltas de perdón. No perdamos el tiempo intentando no abrazar a aquella persona incluso que nos hace daño. No perdamos el tiempo con esas tonterías que el tiempo se pasa así, volando. Más bien siempre estemos dispuestos a dar un abrazo, a perdonar, a amar, porque eso hacen las personas que tienen éxito. Eso hacen las personas exitosas. Eso hacen las personas que pueden mover el corazón de Dios, para que Dios pueda hacer lo inimaginable, lo sobrenatural, porque a Dios le interesa levantar a personas como José, que yo sé que aquí hay varios José. Yo sé que aquí hay varios José, gente soñadora que tiene sueños en Dios y que Dios ha colocado esos sueños y que el enemigo había intentado que esos sueños se durmieran, apagarlos o matarlos, pero hoy Dios te dice, cree en esos sueños por muy descabellados, por muy tontos que parezcan, fueron sueños que yo coloqué en ti, comienza a caminar en fe y yo me voy a glorificar en cada uno de ellos. El título de este mensaje está en inglés. Cálmense. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Que yo pensé en la persona que lo iba a hacer, que no era yo. Hay una persona que lo puede nombrar y lo puede nombrar bien. Que conozco, ¿no? Porque puede que alguno de ustedes hable inglés. ¿Verdad?
Pero que aparte le voy a dar una palabra. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Ven para que lo digas con micrófono. Nos dice poca cosa aquí. ¿Qué dice ahí? Road to success. Camino al éxito. Así dice. Camino al éxito. Amén. ¿Tú lo crees? Claro. ¿Cómo se dice? ¿En inglés o en español? En inglés. Road to success. En español lo digo yo. ¿Y cómo dice en inglés eso y lo pega como si fuera para ti? Voy camino al éxito, ¿cómo lo dijeras tú? I'm on the road to success. Que tú vas camino al éxito. ¿Tú lo crees? Amen. Ya hemos entendido lo que es el éxito, ¿verdad? Yo quizás no te lo puedo pronunciar. Pero ese camino al éxito está lleno de muchos obstáculos. Está lleno de muchos obstáculos. Pero ninguno de esos obstáculos debe impedir que tengas éxito. ¿No ves? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate. Bueno, no va a ser fácil. Ese camino del éxito es para ti, pero es un éxito real. Ese que nos dice la palabra de Dios y que tú vas a experimentar seguramente. Amén. Y yo lo declaro en tu vida. Colócate sobre tus pies. Y tú has entendido, o hemos entendido más bien, lo que significa tener un matrimonio exitoso, ¿verdad? Una familia exitosa. Un ministerio exitoso, ¿verdad? Dios tiene que estar en el asunto. Y es su propósito el que nosotros debemos cumplir. Así que no puedo decirte que será fácil, pero esfuérzate y sé valiente. Amén. Que tú vas a alcanzar cada promesa que Dios ha establecido para ti. Permíteme orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que tú tienes un plan maravilloso para nosotros, pero es tu plan, no es el nuestro. Es tu propósito, no es el nuestro. Así que hoy decidimos conscientemente renunciar a todo aquello que tienen que ser nuestros planes para que entonces tu plan pueda cumplirse en nuestras vidas. Integralmente tú vas a bendecir nuestra entrada, nuestra salida. Todo lo que hagamos, Señor, nos irá muy bien. Protegerás a nuestros hijos. Nuestro matrimonio lo guardarás. No habrán fisuras ni puertas abiertas, Señor, porque estamos caminando según tu propósito. Y nosotros lo creemos. Tomaremos decisiones radicales en nuestra vida, nos alejaremos de aquello que impida que ese propósito se dé y tendremos fe, seguridad, certeza de que no importa qué tan difícil sea, tú siempre estarás con nosotros. Siempre, Señor. Y siempre nos irá bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén.